Cuando en Argentina decimos en criollo, queremos decir para que lo entiendan todos. Por eso presentamos Astrología en Criollo, un podcast de Agus Astrología. ¿Qué tal? Bienvenidos a Astrología en Criollo. Hoy los voy a invitar no a hablar de astrología desde la parte académica de la enseñanza y de compartirles conocimientos, pero hoy los voy a invitar a indagar un poquito sobre la parte de la astrología que tiene que ver con lo académico, pero desde la historia. Y para eso me acompaña hoy Soledad Davis. Ella es astróloga, pero también es investigadora astrológica. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Bienvenida a Astrología en Criollo. Hola, Agus, un placer estar aquí y de hablar de astrología. Un gusto. Obviamente. Sole, ¿qué es ser investigadora astrológica? Porque, a ver, todos nosotros como astrólogos en algún punto buscamos referencias, investigamos acerca de conocimientos que tienen que ver con, bueno, qué es un sextil o qué es una conjunción o dónde está el sol o los signos, pero tu trabajo va más a el core, como la esencia de la astrología. ¿Qué significa ser investigadora astrológica? Bien, bueno, en lo dicho creo que también habría que hacer, digo, lo que digo como doble clic en algunas de los términos, ¿no? Como el Ujú. core de la astrología, habría que ver a qué nos referimos con Sí. astrología y entonces cuál sería. Pero eso lo vamos a dejar, pero esto podría ser como una pregunta que uno bien se puede hacer en el contexto de la investigación académica, que en mi caso está dentro del estudio de la antropología y los estudios abarcan, entre otras cosas, la historia de la astrología. No solamente abarca otras cosas, como por ejemplo también todo lo que es arqueoastronomía, que es la relación de la arqueología con el cielo y la orientación de algunos sitios arqueológicos, o inclusive templos actuales, ¿no? Está enfocado en la relación de la cultura con el cielo y de ahí, bueno, es amplio espectro, aunque el cielo, digamos, es el protagonista de estos estudios. Y dentro sobre todo del máster, parte del estudio obligatorio que tenemos es la historia de la astrología, ¿no? Y a partir de ahí, uno, en base a sus intereses, se va haciendo las preguntas en base a su interés que luego, con género académico, y ahí me puedo meter un poco más en eso, empieza a buscar encontrar una respuesta, investigar esa pregunta, ¿no? Yo creo que ahí la diferencia entre un, digamos, practicante o investigador de astrología, como bien decías, ¿no? Como uno cuando está aprendiendo astrología, aprende de determinados elementos, determinadas terminologías, cómo aplicarlas, ¿no? Pero, digamos, la pregunta dentro de la academia no sería tanto qué dice Saturno en esta carta natal, ¿no? Y hacer una interpretación en base a eso y a todo lo que uno aprendió en distintos textos con distintos profesores, sino, por ejemplo, ver cuál fue la interpretación de Saturno por parte de los astrólogos a través de la historia de la astrología, ¿no? Entonces lo que uno empieza a hacer una investigación en base, digamos, a las fuentes primarias y no cuál es mi interpretación personal de ese Saturno en esa carta natal, digamos, ¿no? Y a partir de ahí pueden surgir diferentes intereses de investigar, ya sea una técnica, como por ejemplo esto, Saturno, el tratamiento de Saturno a lo largo de la historia, y a partir de ahí sacar conclusiones, es decir, bueno, esto permaneció, esto no permaneció, ¿por qué no permaneció? ¿Qué pasó en la historia, en la política mundial o del contexto de ese momento que explique los cambios de entendimiento de Saturno en ese momento, por ejemplo? Cuestiones que tengan que ver más, cuestiones más filológicas, que tengan que ver con traducciones, cambios de palabras o adopciones de determinadas terminologías, pero transformadas al nuevo idioma, pérdidas, ¿no? Entonces todas estas vicisitudes de la danza de la astrología a través de la historia es también lo que estudiamos, ¿no? No solamente decir, bueno, Saturno se
se trata de esto, ¿no? Esto Claro. también puede llevar a hacer otra técnica, cuándo fue el origen de determinada técnica, por qué, cuáles fueron las mediciones, inclusive cambios que tengan que ver con los desarrollos matemáticos o cómo impactaron determinadas cuestiones históricas en la astrología, eh, como también la parte más astronómica o arqueológica, ¿no? También entonces, bueno, como es un abanico amplio y ahí uno va haciendo ya desde el principio, de alguna manera, si bien las materias son comunes, uno va ya trazando una línea de investigación propia porque empieza ya a responder esas preguntas en base a su selección, digamos, ¿no? Yo me Em, imagino estar sentado y decir, bueno, voy a ir a la Facultad de Astrología, voy a ir a la Universidad de Astrología y las materias son, bueno, signos, casas, aspectos, em, interpretaciones de planetas, pero acá, en tu caso, no son esas materias, ¿no? Uno no va a estudiar a la universidad, en tu caso, a saber cómo interpretar una carta natal o cómo no, aplicar una técnica temporal o cómo interpretar una revolución solar, sino que tiene más que ver con la historia, ¿no? Con esto, ¿no? Que decías que me parece fascinante. ¿Por qué tal astrólogo dijo que Saturno interpretaba esto y a lo largo de la línea temporal de repente terminó en esta otra cosa? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué se perdió? ¿Qué se sumó? ¿Qué se cambió o qué se reinterpretó? exactamente. Exactamente. Ahora, desde mi parte de practicante, como astróloga, obviamente todos esos estudios me nutren un montón. Yo creo que Sí, son muy complementarios, ¿no? También van por distintos caminos porque yo no puedo hacer justamente lo que decías, ¿no? No nos dedicamos a aprender a interpretar una carta natal al mismo tiempo que estamos aprendiendo, digamos, ¿no? Porque a lo largo de estudiar, por ejemplo, el origen de una técnica, ¿no? Estamos aprendiendo sobre esa técnica que después uno en la práctica personal puede elegir aplicarla o no, o cómo la va a aplicar, ¿no? claro. Entonces sí, bueno, a mí me parece fascinante. Y obviamente, digamos, en una consulta de astrología, yo no me pongo a explicar una técnica a niveles históricos y cómo, no sé, la imprenta o el cristianismo No, sí. hizo que cambie el entendimiento de determinadas prácticas, ¿no? Eh, entonces te nutren mutuamente al mismo tiempo que también se pueden diferenciar. ¿Cómo llegaste a eso? Porque creo que hoy por hoy con el boom masivo post pandemia de que la astrología ahora se hizo muy popular y se hizo como tiene ahora un reconocimiento muy grande, o sea, volvió mucho esto de querer saber, de querer interiorizarse, de querer tener la lectura de la carta natal y demás. Creo que hay como una expansión de lo que es el conocimiento astrológico. ¿Cómo llegaste vos a decir, bueno, yo me quiero ir, más allá de que sé que tenés la práctica de hacer consultas, cómo llegaste a irme por el lado de la historia de la astrología? Porque, a ver, te digo que me parece fascinante. Hay veces que te veo en el Instagram que estoy en tal templo o estoy en tal otro lugar y las conexiones que haces y vos decís, qué lindo ir como a investigar junto con el arqueólogo estar descubriendo cositas y vos decís, uy, mira, ahí hay un registro de algo astrológico, había un símbolo, había un... Me parece alucinante. Sí, sí, lo es, la verdad que lo es. Justo hace, bueno, muy poco, porque también fue una conferencia, digamos, yo suelo participar en distintas conferencias, siempre ligadas a estos temas, astrología, esoterismo, y en algunos casos coincidió con que la conferencia estaba también ligada a un viaje, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en Turquía porque la conferencia en mi universidad este año, en vez de hacerla en Gales como todos los años, hizo un partnership con la Universidad de Turquía y se hizo en Estambul y a partir de ahí fue como aprovechemos que estamos acá y después vamos a investigar y muchos de los que participamos en la conferencia luego fuimos a viajar, entonces está buenísimo porque hay gente experta en otros temas en los que yo no conozco, pero que todos se nutren a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, pues, tuvimos la oportunidad de
ver uno de los, digamos, relieves más antiguos o de evidencias astrológicas más antiguas, que es el horóscopo del león, se lo llama, que es un león, en donde figura la constelación de Leo, y es conocido porque, bueno, Regulus, ¿no? La estrella fija de Leo está ahí como predominantemente brillante, ¿no? Y tiene 3 estrellas arriba del león, entonces, bueno, todas las especulaciones al respecto que hacemos los investigadores, cada cual desde su parte. Entonces, por ejemplo, había una arqueoastrónomo que con todos sus aparatitos de medición también empezara a medir posibilidades para tratar de detectar cuál fue la fecha y a partir de la fecha poder ver la carta de ese momento y ver cuáles eran los motivos, ¿no? Entonces, ahí toda la parte astrológica de ver la carta, empezar a poder especular si eso era una electiva, que era muy común en la época, donde se elegía un momento, por ejemplo, en este caso, que tenía que ver con la coronación del emperador. Entonces, claro, cuando calculas la carta de ese momento que se especula, había un estelium en Leo, era en Leo, ¿no? Entonces, ahí empieza a tener todo más sentido y podés conversar con otros, digamos, justo se da que en mi contexto, en la Universidad de Gales, también hay muchos astrólogos investigando, o sea, astrólogos practicantes me refiero, que Sí, no se dan todos los casos, ¿no? En otras universidades que se estudian temas de esoterismo, que la astrología no siempre es esotérica, pero bueno, muchas veces se la engloba en esos términos. No todos son practicantes, inclusive a veces está todavía mal visto para algunas generaciones, ¿no? Digamos, la manera en que estos estudios empiezan a adentrarse de nuevo en la universidad, a que como a lo largo de la historia hubo que tener en su momento determinados recaudos o posturas, como diciendo, bueno, yo voy a estudiar esto, pero no me lo creo, ¿eh? Eh, entonces, cierta postura de generaciones anteriores a veces refuerzan eso, ¿no? Como yo lo estudio, pero no lo creo. Que claro. está bien, digamos, porque justamente eso es lo que hace la diferencia del practicante. Si yo, como investigadora de la historia de la astrología, solo estoy parada en ese lado y estudio las técnicas, esto que hablamos recién, cómo a lo largo de la historia se practicaron los enfoques de distintos astrólogos sobre distintas técnicas, hay muchas discrepancias, muchísimas discrepancias, ¿no? Entonces, mi conclusión desde ahí, por supuesto, hablando mal y pronto, vamos a decir, eh, que es todo un invento. O sea, porque no hay cierta sistematicidad muchas veces para decir, bueno, esta es la técnica, ¿no? Y es un poco lo que critico hoy, ¿no? Cuando se dice que hay determinado conjunto de que a lo largo de la historia es esta forma. Bueno, Claro. no todos están de acuerdo, ¿no? Hubo cambios, hubo diferencias y que para mí todas esas vicisitudes me encantan, o sea, me parecen súper interesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablar de estas cosas interesantes y reducirlas simplemente a una cuestión? Pero bueno, esta es la diferencia también entre el investigador y el practicante muchas veces, que al practicante no tiene por qué interesarle. Em, pero bueno, entonces en estos lugares, hace 2 años también fui a una conferencia en Egipto, pero con otra universidad, y pasó un poco lo mismo, en donde también hicimos con el grupo de académicos que participamos de la conferencia un viaje por Egipto y también fue alucinante porque había expertos en la época faraónica o en el cristianismo primitivo o en gnosticismo, entonces íbamos a lugares y ellos mismos encima estaban descubriendo cosas por primera vez, era, bueno, fue muy, muy interesante. Eh, Así que sí, la verdad que poder ir a esos lugares es a quien le interesa la historia, que la historia incluye lo contemporáneo también, ¿eh? O sea, lo contemporáneo, Totalmente. el presente y la contemporaneidad es parte de la historia, no es que la historia se terminó en la modernidad. No, 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 por supuesto que no. De hecho, es un placer escucharte porque voy como haciendo este recorrido de decir qué mágico también al mismo tiempo poder estar en esos lugares en donde hubo tantos vestigios y tantos recuerdos y tanta astrología que se utilizaba, ¿no? De hecho, creo que fue para el momento en donde falleció el Papa Francisco y estaban con la elección del nuevo Papa. Creo que fue ahí o fue un poquito antes cuando él hace la decisión de abrir unas puertas en el Vaticano que Chris Brennan de The Astrology Podcast publicó
la supuesta carta electiva del momento de la construcción del Vaticano. Entonces, incluso dentro de lo que es la religión cristiana, la religión católica, también se utilizaban las estrellas para poder determinar ciertos momentos. Entonces, creo que de alguna manera la historia, y si bien la parte de lo que es el fundamento de la astrología predictiva o el uso de la astrología desde un lugar más esotérico o más mágico, empezó a ser este lugar de división. De hecho, hablábamos también aquí en Astrología en Criollo con una especialista en astroturismo, en donde este momento del heliocentrismo, en donde se empieza a dividir la astronomía como una ciencia y la astrología como algo más de la parte esotérica, Galileo Galilei, Kepler, bueno, ahora no me vienen los nombres, pero también utilizaban la astrología para realizar horóscopos, sobre todo a la realeza y a los nobles, para poder tener dinero, para poder invertirlo en investigaciones personales que tenían que ver con la observación del cielo. Entonces, es como que ahora está tan polarizado, si haces astrología, ay, no. O lo que pasó aquí en Argentina con el tema de la presentación de Ludovic Esquirru en el planetario. Ay, no, ¿Qué si pasa? no le permitieron hacer la presentación del libro en el Ah, planetario porque ella hacía astrología china y astrología no es ciencia. Entonces, claro. los investigadores, los científicos impidieron que ella pudiera hacer esa presentación, lo cual toda la otra rama, desde la astrología, era esto de, pero escúchame una cosa, tenés el planetario se llama Galileo Galilei, o sea, Galileo hacía horóscopos, dale, o sea, hay una escuela de astrología que se llama Claro, Kepler. O- claro. En algún punto convergieron, o sea, ¿por qué negamos esa parte de la historia, no? Sí, sí, Entonces, sí, te sí. escucho y me parece fascinante y decir, poder estar ahí también en esos momentos en donde poder ver esos vestigios de la historia astrológica, y concuerdo con vos, ¿no? O sea, veía un reel tuyo que hablabas de Betius Valens, en donde él tenía ciertas posturas y Ya desde esa época no estamos de acuerdo, ¿entendés? Como por eso, digo, ¿por qué estamos, que nos queremos muchas veces tan originales, ¿no? Y ahora tradicional, moderna, o si transpersonales sí, otras personales no, si asteroides sí, asteroides no, digamos, es parte de que permanezca viva también la astrología, ¿no? Claro, y no ponernos fundamentalistas, o sea, no hay que usar transpersonales porque fueron descubiertos hace 200 años nada más, entonces, pero bueno, también hay que ver, y en esto también incluyo la parte de la creencia o la filosofía o la religión. Si yo soy católica y el otro es judío o musulmán, yo no ando cuestionando su religión, o sea, son Sí. distintas maneras de ver lo mismo y todos llegamos a la misma conclusión y a la misma interpretación. Eh, Sí. Sí, ahí es donde me parece también interesante el aporte que puede hacer esta instancia, donde esto se empieza a estudiar de nuevo en el contexto académico, puede aportar a estas cuestiones. ¿Por qué? ¿No? Porque por un lado, poder empezar a cuestionar y argumentar por qué muchas de las discusiones actuales son más bien ideológicas por parte del astrólogo y no una cuestión de la astrología, y es más, eh, la defensa de la propia ideología a veces es en detrimento de la astrología misma, ¿no? Eso por un lado, dabas el ejemplo de Galileo Galilei y volvemos a lo mismo. ¿Qué pasó en la historia? Porque evidentemente no es una cuestión inherente a la astrología, porque como decías, Galileo era astrólogo, ¿no? Y acá me gustaría ponerles en esas palabras, ¿no? No solamente que usaba astrología para, sino era astrólogo. Kepler era astrólogo. Eh, pero ¿qué pasa? Que a nivel de reputación social, por cuestiones doctrinales, por cuestiones políticas o cosmológicas, hay que ver todo ese variopinto de cuestiones, hace que la astrología hoy sea tan mal vista, ¿no?
porque desde sus inicios, o por lo menos desde su sistematización en los primeros siglos de nuestra era, sí que la astrología y la astronomía estuvieron distinguidas. Ptolomeo ya las distingue en sus primeros párrafos del Tetrabiblos, ¿no? En donde la astrología es el estudio de la predicción a través de la astronomía. Hay una distinción ya entre astronomía y astrología. Después sí que son términos muchas veces intercambiables, igual que con otros términos, sobre todo al principio. No siempre fue estándar la palabra astrología y ya, pero obviamente con el cambio, la revolución científica, hay un quiebre por el cambio también de modelos, ¿no? Pero también hay una previa a eso. O sea, no es que de repente se publicó el libro de Copérnico y pumba, cambió todo. Ya había mucha crítica a la astrología antes, ya la iglesia había reforzado sus prohibiciones, ya se empezaba a cuestionar de que la astrología no era una ciencia, porque había muchas discrepancias previas, porque se empezó a expandir. O sea, hay muchas reminiscencias que tienen que ver con nuestro momento actual. Se empezó a masificar a través de la creación de la imprenta, había muchas fallas en los pronósticos, entonces la gente empezó a dudar de que si realmente esto funcionaba. También nos podríamos preguntar qué es que la astrología funcione y cuál es el propósito, pero ese es otro tema de ahora. Entonces hay un montón de cuestiones para hilar en donde, bueno, después ya con un cambio científico y mismo dentro de la comunidad de astrólogos había los pro-copernicanos y los anticopernicanos. Kepler era pro-copernicano, pero Morin en Francia era anticopernicano. Mismo Kepler decía, este cambio no tiene por qué desechar la astrología, porque también hay una distinción, ¿no? No tiene por qué cada cual que estudie lo suyo, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones del contexto histórico que refuerzan en donde la filosofía y la metafísica que hacía la astrología legítima en ese momento, porque había todo, como decías, había toda una parte, un aspecto de la astrología que ya estaba siendo rechazada desde hace siglos, y lo que suelo llamar como una relación complicada que tenía el cristianismo, creo que también las otras religiones monoteístas, pero bueno, yo conozco la línea cristiana y grecolatina, eh, tenía una relación, quizás la sigue teniendo, pero bueno, tenía una relación complicada con la astrología, entonces ya había ciertas críticas en donde lo que legitimaba la astrología, y eso permitía que se practique, que se enseñe en las universidades, es todo lo que este cambio de paradigma o revolución científica tira por la borda. Entonces lo que la legitimaba, chao, ¿no? Sí. La que siempre navegó por las sombras siguió las sombras y después, digamos, hay otro montón de conexiones súper interesantes porque nosotros seguimos contándonos este relato y ahí está lo que es interesante que puede aportar también el contexto, el estudio académico de esto, es cuestionar estas historias y publicar académicamente los argumentos de la otra historia que nos está contando. Sí. Pero hablar en ese lenguaje y en el mismo ámbito, ¿no? Entonces es como el caballo de Troya. Y hay muchas cuestiones que ya están siendo cuestionadas, empieza a cambiar el relato académico también, ¿no? Porque, por ejemplo, otra cuestión interesante es esto, como ciertas ideas como evolucionistas de que primero estaba la magia, después lo reemplazó la religión y después la ciencia, ¿no? Claro. Esto está como bastante cuestionado cuando se lo ve desde una cuestión de progreso, ¿no? Después, otra cuestión es que todas estas cuestiones más esotéricas están totalmente desligadas de la ciencia moderna. Cuando empezás a investigar que los que formaban parte, los constituyentes de la Royal Society en Inglaterra, tan importante para la ciencia moderna y nuevos paradigmas, eran casi los mismos participantes y constituyentes de la Astrological Society de Inglaterra. Digo, bueno, esta relación es más compleja, ¿no? Y además de ser todos hombres blancos, muchos de ellos también masones, también compartían que participaban en la Royal Society de la ciencia y la Astrological Society. Bueno, a ver, seamos claros, no sé si te habrá pasado a vos durante tus periodos de investigación desde lo que es la astrología como práctica.
Em, Cuando yo estaba estudiando aquí en Argentina, uno de los momentos de investigación para ver cómo funcionaban distintas técnicas, nos enfocamos mucho en la familia real británica y en Ujú. momentos de la historia de la familia real británica que tienen mágicamente todos sus horarios perfectamente computados, ¿no? Entonces, ver los casamientos, ver los nacimientos, ver los eventos, ¿no? La coronación, eventos también como por ejemplo el accidente de Lady Di, o ver momentos de nacimientos, o ver momentos de anuncios y demás, coinciden también mucho con que tienen momentos tan específicos y hay tanta cuestión con la correlación de lo que ocurría en el cielo en ese momento que uno dice, ¿tiene o no tiene un astrólogo diciéndole, che, mejor este momento o mejor el otro momento, ¿no? Porque eh, da que pensar. Es como que están. Claro, Entonces, ahí uno tiene como dos opciones. O creer en la astrología y de decir las cosas están marcadas en el cielo y como es arriba es abajo, entonces más allá de ser elegido o no el momento, es el fiel reflejo de lo que ocurrió, o teníamos atrás una persona que le decía, tiene que ser en este momento porque esto es lo que va a contar después la historia, habiendo elegido este momento. claro, sí. Entonces, te queda como ese lugar de distinción de decir, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué vino? Claro, 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 claro. Sospechoso, sospechoso, claro. A Sospechoso. ver, uno desde la parte astrológica, obviamente diría, obviamente tienen un astrólogo, como todos los reyes a través de la historia, ¿no? Porque después está de Sí, vuelta el tema de, pues, por qué esto no se dice, por qué no tienen un rol instituido, ¿no? Como en otras épocas, y ahí se puede entender la cuestión de época, ¿no? De la actualidad. Pero siempre fue una práctica muy común, sobre todo en la corte, sobre todo en el ámbito de la corte. negado también, porque de hecho la astrología vuelve a recobrar popularidad con el nacimiento de la hermana de Isabel con la princesa Margarita, cuando un astrólogo en Inglaterra decide publicar en un diario muy conocido de ese momento un pronóstico sobre lo que sería la vida de la princesa Margarita astrológicamente hablando, y a raíz de esa publicación empieza a hacer una columna de astrología con horóscopos que primero eran mensuales y después empezaron a ser semanales, que se llamaba, creo que las estrellas en ti o lo que las estrellas tienen para decirte, algo así, pero la corona británica en ese momento negó rotundamente como la correlación que podía llegar a tener ese anuncio o ese, ese paper sobre lo que era el nacimiento de la princesa Margarita, que tiempo después uno ve lo que había predicho el astrólogo y lo que ocurrió en la vida de la princesa Margarita y había ciertos puntos de contacto. Y Pero, claro, sí, seguro. pero Ahora, en otra época, ese astrólogo hubiese ido preso, sí, porque una de las cuestiones que estaba muy, muy cuestionada y prohibida eh, tenía que ver con publicar las cartas natales de los, bueno, porque también tenía otra reputación, se creía que podía, el problema es que hoy la astrología en muchos ámbitos es una cuestión de entretenimiento nomás, no es algo serio, está muy popularizada, pero como sí. entretenimiento, no como algo serio. Eh, Quien se lo toma en serio, bueno, puede empezar a ver otras cosas, pero el hecho de publicar la carta de una reina, y hay casos, por ejemplo, con John Dee, que también muy ligado a la corona inglesa, también un mago muy reconocido, eh, porque publicar la carta natal de personas de la corte podían revelar momentos de debilidad política o esta cuestión de nunca matarás al rey. Pero Claro. además cuestiones, posibilidades de debilidad política. Entonces era como, y hay varios casos en donde sobre todo en esta época, ¿no? De la modernidad temprana, en donde han ido presos.
Hay algunas otras casos, me estoy acordando ahora, un poco salido de temas, pero que tienen que ver con esta paradoja, ¿no? De no poder encajar a la astrología en ningún lado a veces parece. Pero con el tema de la guerra de Irán, escuché que hubo un astrólogo iraní que tuvo problemas legales, porque como lo había predicho, y este no es un único caso, Claro. también a principios del siglo XX hay otros casos de haber pronosticado accidentes o cuestiones y que se dude si estaban implicados, porque ¿cómo sabía? ¿Y este astrólogo iraní Sí, era espía? ¿O cómo sabía? claro. ¿No? Entonces, y tienen problemas legales. Hay algunos astrólogos que han ido presos por creer que son por sospechosos, Sí, sí. por haber sabido. Sin embargo, por ejemplo, también me hiciste acordar, ¿no? Películas que muestran cómo reyes utilizaban la astrología para decidir hacer movimientos de guerras o movimientos de Claro, invasiones. Entonces, claro, la astrología creo que en algún punto nos atraviesa también dentro de lo que es la historia y poder llegar a estudiar esos procesos, incluso la correlación con la parte que tiene que ver con la religión, porque en algún punto la astrología nace y no podemos separarla de esta observación del cielo en el mismo momento en donde tenemos también los mensajes de los dioses. O sea, Marte era considerado el dios de la guerra. Entonces, había situaciones que coincidían en la interpretación de que cuando Marte aparecía en el cielo, había situaciones de combate o había situaciones de sequías extremas o había situaciones de incendios. Lo mismo con Júpiter y demás. Entonces, hay una correlación también entre lo que tiene que ver con la astrología y la parte religiosa, o la parte de fe, y de tratar de interpretar algo que es más grande que nosotros, en definitiva. claro, claro. Mensajes que eran más grandes que nosotros. Sí, pero ahí es eso que decís, que creo que es clave justamente, porque implica primero una visión del mundo, de la cual hoy por hoy, a nivel de paradigma en general, estamos muy desconectados y es más, enfatiza la voluntad personal. O sea, si tú quieres, tú puedes. No que uno hace o puede o quiere en torno a un contexto mayor que un poco que determina algunas cosas también, ¿no? Así como determina la familia que naciste, la cultura en que naciste, etcétera, etcétera, ¿no? También hay una cuestión cualitativa, hay un orden, como decías, y hablabas de correspondencia, ¿no? Son todas cuestiones que tienen que ver con una visión del mundo que quien adhiere a esa visión del mundo y sabe que el tiempo también es cualitativo y no solamente cuantitativo, de lunes, martes, miércoles en tanto de horario, sino que también es luna, Marte, Mercurio, ¿no? Pues, bueno, y empieza a participar de esa visión del mundo, bueno, como dirán algunos, uno empieza a hacer magia, ¿no? Cuando uno empieza a participar conscientemente, activamente, con ese orden que implica primero conocerlo, ¿no? Entonces hay una cuestión que tiene que ver con el paradigma, con la visión del mundo, en donde no todo termina en lo que podemos ver y tocar, sino que hay algo más, ¿no? Y después en otra instancia está la cuestión religiosa, que si uno, hoy vivimos en un mundo secularizado en donde todo eso lo llamamos vibración, ¿no? Inclusive lo explicamos en términos de física cuántica, de frecuencia, yo mismo uso la psicosimática o la simática, ¿no? No en términos de dioses, ¿no? Y cualidades y voluntades, ¿no? Porque hay algo que tienen los dioses y los daimones planetarios, es que hasta cierto punto tienen voluntad también. Y ese es justamente el punto clave que entra en cuestión con la religión, porque el mensaje de Dios es el cristiano, no es el de Marte o el de Venus, Claro. ¿no? Hay un mensaje y hay una doctrina basada en el libro sagrado, que en el caso del cristianismo va a ser la Biblia, ¿no? Ujú. Entonces ahí hay un punto de fricción, pero bueno, hace un rato también nombrabas y me gustaría agregar también que mismo la Pascua se sigue celebrando en base a las estrellas, digamos. Sí, sí, porque, bueno, yo nunca me acuerdo bien el cálculo, pero es después de una lunación, creo que es después de la última luna llena o la última luna nueva, no me acuerdo bien, hay una cantidad de días y cae O sea, ese sí, exactamente. domingo después de esa lunación. Entonces, Sí,
estamos Es, usando, es, es, es- es el primer domingo después de la luna nuevo llena, por después eso, del equinoccio. Sí, entonces hay algo de la utilización de los tiempos celestes o de los tiempos planetarios. Lo mismo estaba escuchando hace un par de días a unos astrólogos que estaban hablando de que había un momento de la historia en donde se tomaba dentro del mismo rango de tiempo la constelación de Escorpio y la constelación de Libra. No estaban como constelaciones separadas, sino que estaban como constelaciones juntas. Entonces, todo el tiempo que tomaba, entonces, de alguna manera, si hubiésemos nacido en ese periodo, hubiésemos sido Escorpio Libra todos juntos, o sea, no, claro, no, no claro, claro, escorpianos claro, o Libra. claro, Y fue, claro, fue Cleopatra junto con Julio César claro, que cambiaron el calendario e hicieron un calendario solar y en el traslado del sol empezaron a incluir las constelaciones que estaban dentro de la eclíptica, que son las claro, constelaciones zodiacales. Entonces claro, ahí se separó Escorpio y Libra por otro claro, lado. claro, 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 Y pero los signos zodíacos, digamos, empiezan a ser, primero eran 8, después van a ser sí, 12. ¿No? Por eso muchas veces distingo entre el origen de la astrología y su sistematización, ¿no? En el sí, sentido de que cuando se instauran, digamos, en los manuales, los primeros manuales de la astrología, en donde se empiezan a estipular, digamos, la doctrina ujú, astrológica empieza a inscribirse y a escribirse como manuales de, bueno, estas son las reglas, ¿no? Toda esta racionalización más de la astrología tiene sus pros y sus contras, ¿no? Algo se gana, otras cosas se pierden, pero bueno, es más compleja y a mí me gusta también a mí lo que me da también que creo que aporta mucho conocer la historia de la astrología, o por lo menos ciertas facetas, ciertas cuestiones, para eh, para pensar la astrología hoy, no solamente como dato interesante, que también, digamos, a mí porque me interesa, ¿no? Pero después es también para pensar la astrología hoy, no solamente de cómo llegamos aquí, y eso, por lo menos a mí, me otorga un entendimiento más amplio, sino también para recuperar cosas que quizás quedaron en el camino y que en mi caso me pueden parecer eh, de mucho valor, como por ejemplo la parte religiosa. En el cristianismo hay un momento donde el obispo de Sevilla, esto más o menos en el siglo cuarto, quinto, cuarto si no me equivoco, bueno, cuarto, quinto, un poco para solventar esta relación complicada con la astrología, que ya empezaba a ser cuestionada como una práctica, como un arte demoníaco, subdivide la astrología en la astrología natural y astrología supersticiosa, siendo la astrología natural legítima y esta puede ser practicada y no hay problema respecto a la doctrina cristiana, pero la supersticiosa está prohibidísima, inclusive censurada al punto de persecución y matanza del astrólogo, por eso también hay una gran migración. Eh, esa división de la astrología es absolutamente política y doctrinal. No es algo intrínseco de la astrología. Sí, uno podría ver distintas prácticas que están más orientado a esto o más orientado a lo otro, ¿no? Pero bueno, eso hace de que los manuales que uno suele leer de la historia de la astrología, sobre todo de estos, voy a, voy a ser insistente un poco con esto porque es muy temática actual, pero bueno, sobre todo de hombres blancos, ¿no? Hombres al menos, no todos eran blancos porque había muchos de otras partes, ¿no? Pero lee todos estos manuales y hay una parte que falta en general, si uno mira inclusive más atrás y sobre todo la parte religiosa y sobre todo si estaba inscripta en otro contexto de una religión politeísta, digamos en los orígenes, la astrología es es politeísta, politeísta, es es politeísta, politeísta. totalmente, es politeísta. Me causa mucha gracia cuando haces el comentario de hombres blancos y pensar que hoy, cuando hablas de astrología, te dicen, ah, la astrología es de minitas. Muy, muy frase argentina, ¿viste? De minitas. Sí. Hace un poco de mirada hacia atrás, todos los libros están escritos por hombres. No, no Sí, hay- sí, sabes que a mí no me parece menor en tanto ciertos acercamientos a la interpretación, ¿no? Como una parte de la parte interna del trabajo interno del astrólogo al momento de interpretar una carta natal. Eh, Porque son a veces acercamientos que acá no me quiero poner igual en una cuestión de género, sino una no. cuestión arquetípica, ¿no? Eh,
sobre todo en mi caso, que, por ejemplo, suelo enfatizar las prácticas que despiertan y nutren la parte más oracular o intuitiva, o inspiracional de la astrología, en que había determinadas prácticas. El acercamiento del hombre, o el acercamiento más arquetípicamente masculino, y que uno suele leer en muchos de los filósofos y en muchos de los astrólogos también, y sobre todo astrólogos filósofos, eh, es el hecho de, bueno, a través de una práctica, la meditación y la contemplación, con la disciplina, ¿no? Uno llega a ese punto donde la visión aparece. En los casos de mujeres, y por ejemplo, cuando uno ve la historia de mujeres místicas, una de las más conocidas, por ejemplo, de Hildegarda von Bingen, es al revés el proceso. Aparece la visión y después la interpretación, ¿no? Entonces hay un acercamiento, y eso lo veo mucho, sobre todo enseñando, ¿no? O en acercamientos, o cuando hay posturas o críticas por parte a veces de hombres a ciertos acercamientos, ¿no? Yo creo que un acercamiento femenino muchas veces aparece más de una primera visión, de un primer sensación, registro, ¿no? Una cuestión más intuitiva, y después la técnica ayuda a ordenar esa intuición, esa visión, y no al revés, ¿no? Entonces, tiene un punto de nombrar esto, de que cuando uno lo estudia, y a quienes lee, ¿no? A veces, y ahora que está mucho más expandido en la práctica entre mujeres, y aparecen también a partir del siglo XIX muchas mujeres publicando astrología, cosa que uno no ve tanto hacia atrás. Sí que había muchas mujeres sponsor, eso sí, como detrás de, pero no son las que escriben, o seguramente, yo desconozco, pero podría afirmar sin duda que algunas firmarían con nombre de varón, ¿no? Pero bueno, pero eso no lo sé, a ciencia cierta, vamos a decir. Pero son acercamientos diferentes, y yo lo veo mucho enseñando astrología, y en mi propia práctica, ¿no? Pero también en otras personas, ¿no? Donde me parece que hay dos vías de acercamiento en la interpretación, en donde en la interpretación nosotros podríamos decir que estamos utilizando los dos cerebros, ¿no? Basándonos en la metáfora de los hemisferios cerebrales, qué palabra difícil. Bueno, la parte más intuitiva y la parte más técnica, y en la astrología participan los dos. Creo que es uno de los grandes regalos, ¿no? De lo que pasa cuando se unen esas partes, ¿no? Eh, y a veces a las mujeres nos pasa que primero viene una visión, una sensación, un registro, y tenemos que ir ordenando esa visión, ¿no? Sí. Pero para mí la interpretación tiene que ver todo con la visión, ¿no? Que las técnicas son un medio para generar esa visión. ¿Cómo fue tu camino con la astrología? Porque me imagino que antes de descubrir que había un ámbito académico en relación con la investigación de la historia, eh, como todos caíste en, en la trampa de empezar con la interpretación, ¿no? O sea, que es un signo, que es un planeta, leías el horóscopo de la Sí. revista Viva. Sí, no, Acá se me nunca cae fui la muy edad, perdón, de... pero a mí el de Sí, la no, para nunca ti. fui nunca fui muy de horóscopos, o Linda Goodman, ¿no? Como muchos Ujú. nombran. No, mi llegada no fue por ahí. En todo caso, la parte más indirecta, o sea, siempre me interesaron las cuestiones de filosofía, de religión, y desde pequeña leo esas cosas. Y muchos de esos, y sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la poesía, y sobre todo en la poesía de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, principios del XX, inclusive en Argentina, muchos se dedicaban a las mancias, vamos a decir, ¿no? Una de mis poetas favoritas, que es Olga Orozco, bueno, era muy conocida por haberse hecho la carta con Azul Solar, bueno, estaba ahí el tema, ¿no? Después ya cuando se vuelve un poco más decisivo, que decir, bueno, a ver, había leído ya cosas de magia, había un interés por estas cuestiones, ¿no? Em, pero el momento más decisivo fue el hecho de hacerme una carta natal, concretamente, y de ahí se dieron como pasitos muy rápidos, muy tipo efecto dominó, que fue hacerme la carta natal. eh, Siguiente paso, me voy a Perú a hacer un retiro de ayahuasca.
Y ahí, para mí, tengo como la visión o visiones astrológicas en donde decido que volví a Argentina y me iba a anotar en la escuela para estudiar astrología y me anoto en Casa 11. Y esa fue mi primera formación formal, digamos, de decir, bueno, y que fue todo un desafío al principio, decir, bueno, ok, a ver cómo vamos con esto. Y yo me repetía al principio a mí mismo, bueno, Sole, semana a semana, semana a semana, vamos viendo. Y aquí estamos, ¿no? Ujú. Pero después de terminar Casa 11, que al año siguiente yo también me voy de Argentina, pero no dejé nunca de estudiar, o sea, además de la parte académica, que si bien dentro de la academia yo estoy leyendo astrólogos continuamente, y ahí he aprendido muchísimo, pero por fuera de la academia, también al siguiente año que terminé Casa 11, lo primero que sigo estudiando tiene que ver con astrología renacentista y astrología mágica, más bien, y hago astrología horaria un poco en el mismo año, y después cursos o seminarios con algún otro astrólogo, y cada tanto siempre me gusta volver a ser alumna, y sobre todo hoy, por ejemplo, estudiar con eh, astrólogos, astrólogas que me interesan particularmente, ya no para estudiar una técnica, digamos, sino para ver cómo trabajan, ¿no? Aprender cómo trabajan. Eso siento que me mantiene también viva, más allá de estar enseñando y de yo estar haciendo mis consultas. Cuando estoy en el lugar de alumna, me pone en otro lugar, un lugar que disfruto mucho, Es además. muy enriquecedor el lugar de Es alumno muy enriquecedor. desde este lugar de decir: "Uy, la perspectiva que tiene el otro". Las perspectivas que tienen, sí. En esto que nombrabas al principio de Saturno, me pareció muy impresionante, ver las yo trato de todos los años hacerme mi revolución solar con un astrólogo distinto, ¿no? Más allá de que comparto mi revolución solar con una astróloga todos los años con la misma, también trato de buscar otro más para ver otro punto de vista. Y me pasó hace muy poco con una posición de mi propia carta natal, que yo la tenía como muy prejuzgada, muy negativa, muy condicionada, muy de decir, esto para mí es malo, de mi propia Ujú. carta, y encontrarme con una astróloga que le dio toda una vuelta tan positiva, tan linda, tan diferente, que de repente me quedé y dije, a veces es cuestión de perspectiva, a veces es cuestión de qué es lo que intuye el otro y qué es lo que ve el otro y cómo lo ve el otro, a cómo lo puedo llegar a ver yo, incluso las miradas de varios. Entonces, esto de estar continuamente estudiando o estar continuamente aprendiendo y estar continuamente escuchando a otros astrólogos desde el lugar de alumno, o desde el lugar de colega, también es sumamente enriquecedor porque la mirada del otro también está muy teñida desde su contexto, desde su estudio, desde qué autores leyó, cómo se formó. Y acá siempre hago alusión a la misma frase de Alejandro Lodi que me parece fantástica. Somos una carta natal inmersa en muchas cartas natales. Entonces, todas las cartas natales que nos van rodeando, ya sea desde el inicio de nuestros tiempos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestra patria, las personas con las que vayamos conectando también van a influir en nuestra carta y también van a tener un punto de contacto. Sí, inclusive aquellos que leemos. A mí me alucina digamos, cuando resonamos mucho con un astrólogo, ya sé que esté vivo para estudiar con esa persona, o bien, a mí me ha pasado, digamos, de las personas que yo he leído, hay algunos que me han interesado y otros no. Eh, y cuando a veces miro la carta natal de quienes me han resonado, me han interesado, o inclusive no solamente me han interesado, sino que me han enamorado, y que lo sigo particularmente, siempre miro la sinastría. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, a mí el arte de la astrología eh, me gusta mucho la parte artesanal de la interpretación astrológica, por eso también estar en el lugar como de aprendiz me nutre mucho, y no solamente, y como eso también pone en contexto en relación a otras personas, o ya sea de si tengo una consulta particular, ya sea de clase o algo para estudiar algo específico con alguna persona, eh, 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 la vincularidad
bueno, creo que a mí por lo menos me nutre mucho, y no solamente estar leyendo libros e interpretando sola y haciendo mis propias conclusiones, sino también conversar con el otro. ¿Cómo entendés esto? Tú, ¿cómo? Ahora también por mi investigación, eso, el momento del doctorado fue como también saber que yo iba a estar casada con un tema hasta que lo termine, ¿no? Y es un poco así. Entonces, ser muy inteligente en cómo uno elige el tema, siempre que uno pueda, sobre todo en estos ámbitos, sobre estos temas, a veces no siempre se puede. Pero bueno, elegirlo inteligentemente, porque todo lo que iba a leer y todo lo que iba yo a estar, todo iba a rodear ese tema, o sea, me tiene que encantar. Entonces, muchos de cursos que a veces tomo, no solamente los libros, sino cursos, están también ligados a las temáticas que estoy investigando, también para no solamente porque me interesan, pero también para entender y que eso me dé otras perspectivas respecto a las cosas que estoy leyendo. Parte de mi investigación, como está enfocada, digamos, en la contemporaneidad, y eso implica hacer entrevistas a astrólogos de cómo están trabajando, sobre todo con la parte ritual, si es que utilizan cierta parte ritual. Es súper interesante porque me estoy enterando de muchas formas de trabajar de las personas, y cuáles son sus fuentes y cómo están interpretando esas fuentes, y cómo muchos astrólogos se basan en las mismas fuentes, pero las aplican de manera muy diferente, ¿no? Y yo creo que eso ha pasado toda la historia, ¿no? Sí, Aunque querramos, a veces, algunos se pongan fundamentalistas. Pero bueno, me parece muy enriquecedor, y yo aprendo un montón porque tengo mi parte practicante, ¿no? Entonces, como digo, wow. ¿qué fue lo, bueno, Para qué, nunca te respondí igualmente la qué pregunta. ¿Te pregunta? respondí la pregunta de la astrología? Creo que empecé como practicante, pero terminé en la academia. Ah, no, ya Sí, te respondí, sí, sí, sí. No, porque entre las dos vamos abriendo, no, digo, pues dije, me contesté la pregunta, me fui por las ramas. es increíble. ¿Qué fue para vos? Calculo que un montón de cosas, pero si recordás alguna anécdota o algún evento que para vos haya sido una de las cosas más asombrosas que descubriste dentro de tu investigación. ¿Que haya aprendido? Sí, que hayas descubierto. A ver, esto que me Bueno, nombraste al principio de encontrar el león y el calendario y a Regulus y demás me parece fascinante, pero si vos recordás algún evento o algún momento de tu estudio en donde hayas tenido así como una sensación de revelación o sensación de decir, wow, esto es sumamente importante para mí, se ha transformado como un hito en mi estudio. sí, mira, yo diría, y está relacionado con lo último que te preguntaba, porque más allá de un evento así como en particular, que podría haber muchos así donde siento que me hace burbujitas el cerebro, me siento, wow, esto es alucinante, o sea, todo, yo suelo decir que mirar hacia la historia de la astrología para mí fue como la fiesta, porque ahí tenía más de 2000 años de astrología, o sea, no eran solamente los últimos 200 años, ponerle por decir, o siglo XX, ¿no? Sino 2000. Esta es una fiesta, hay un montón acá. Y después inclusive esto, ¿no? Fui seleccionando y fui recortando dentro de mi investigación. Eh, pero hay algo que es transversal, que a mí me ha cambiado mucho mi postura a la astrología, inclusive en lo personal, que cuando yo llego a la universidad, primero fue todo un proceso de desconstrucción. Porque, claro, yo ya venía siendo practicante, uno aprende con astrólogos y cada cual te da su receta, por decir. Entonces, primero fue una deconstrucción de todo lo que yo pensaba que era la astrología, todas ideas que yo ya sabía. Entonces fue como un proceso de desconstrucción de mis propias ideas, ¿no? Y eso al principio fue como, al principio no la veía porque es como, ¿qué me estás diciendo? Pero como es todo un proceso de crítica en el buen sentido, ¿no? Me diciendo, pero pará, ¿y esto de dónde lo sacás? ¿De dónde? A ver, no sé, argumentame. Decir, no, es así porque sí. No por decir, ¿no? Entonces, es obvio que es así, ¿no? Claro. Bueno, entonces fue todo un proceso de desconstrucción.
¿no? Y Ujú. eso fue finalmente un proceso súper, súper interesante y súper bonito, porque me abrió la mente a descubrir que la astrología, esto era una fiesta, era muchísimas cosas, hay muchas, muchas perspectivas, que después yo en lo personal, en mi práctica, inclusive en mis clases, yo tomo una línea y enseño una línea y tengo mi propia síntesis, por decir. eh, Luego tengo una parte, una pata más crítica, ¿no? Y toda esa parte, una mirada de poder observarla más críticamente, fue todo un aprendizaje. Yo me acuerdo que al principio mis profesores en el máster, nosotros durante el máster tenemos que escribir muchos papers, muchos artículos. Y responder determinadas preguntas, ¿no? Como que hay determinados ejercicios donde hay una pregunta y uno tiene que investigar esa pregunta y aportar una conclusión, un análisis y una conclusión. Entonces, yo empezaba con la pregunta y terminaba respondiendo cualquier otra cosa. Y, por ejemplo, los profesores me marcaban esto, como terminar respondiendo cualquier otra cosa. Y a mí me decían eso y yo veía ese patrón, ese comportamiento, por decir, esa dinámica en mi vida, en otras cosas. En Diciendo, nuestra esto, charla. por ejemplo, ¿no? Como digo, esto habla de mí, ¿no? Sí, Y esta parte de mí se refleja en cómo yo estudio, en cómo yo investigo, en cómo yo escribo, ¿no? Entonces fue todo un aprendizaje personal, un descubrimiento personal, es todo un proceso y un camino personal la investigación. Y lo mismo, y redoblado también ahora con todo el aprendizaje ese, yo ahora ya conozco mis tendencias y mis sombras y es como, ¿sale? Y siempre volver a la pregunta, es mi tótem, ¿no? ujú. Y conozco, pero eso, bueno, me transformó a mí, me transformó, fueron momentos de descubrimiento, fueron momentos de que hoy por hoy disfruto cuando empiezo a ver cosas que contradicen o que cuestionan lo que yo pensaba antes de eso mismo. Hoy es un disfrute. Cuando, Claro. cuando mis propias ideas están cuestionadas, ¡ay! Lo disfruto un montón. ¿No? Cuando confirma, cuando lo que estoy leyendo, empezando a investigar, un poco confirman, es como sí, ok, pero disfruto aún más cuando no se confirma. Y es como, y nada, y es una alegría porque también ahí siento que estoy descubriendo algo, para mí misma al menos, y me entusiasma y empiezo a atar otros puntos y llegar a nuevas conclusiones, y ahí digo, wow, lo que creía. Entonces, a mí la idea de qué es la astrología se mantiene viva siempre. Antes entraba en crisis existenciales con esto, ya no, pero saber que es muchas veces algo vivo, ¿no? Es que me Bueno, parece eso diría que es lo más transversal e importante en la es que me investigación. parece fascinante porque, que de alguna manera coincido, porque me gusta esto, ¿no? De cuando uno bueno, a mí lo que me pasó fue que en mi camino, de repente, luego de egresarme de mi formación astrológica, muy en astrología moderna, y no por categorizarla, ¿no? Pero yo me formé en astrología moderna En el cuando CABA. no, yo me formé con Ah, exalumnos del CABA, que son, vale, los vale, chicos vale, de vale. Cero de Aries, que es, Ajá, Lolo y Rafa. Y ajá, cuando vale. terminé mi formación académica con ellos, me encontré Digo, con perdón, pero porque hay terminologías que ya son terminologías que suelen usar las escuelas, ¿no? En un momento dijiste como diagnóstico temporal y sí, dije, esta es CABA. este es Y CABA, alguien sí, me habla de código natal, es casa 11, ¿no? Como sí, hay terminologías que ya me van ubicando, ¿no? totalmente. Perdona, cierro mi paréntesis. Y, en el momento en que estaba terminando, me empecé a encontrar con eh, astrólogos que no eran argentinos, que hacían astrología más tradicional, más helenística, más con técnicas que tenían más que ver con los textos traducidos por Benjamin Dykes de Sí, Abu Mayar y técnicas de profecciones y fardarias y demás. Y eh, mi crisis existencial fue, ¿qué pasa con esto? Y de repente empezar a darte cuenta que funciona también, aunque tiene 2000 años, y a empezar a meterme mucho más en la parte histórica de la astrología y ver el por qué se determina que este planeta rige tal y por qué se determina que en esto.
Y para mí fue alucinante empezar a ver esto, ¿no? Que decís vos, cuando de repente lo que vos estás pensando tiene una confirmación, pero al mismo tiempo tiene una contraposición y es otra manera de interpretarlo y tiene otro resultado y tiene otra forma. Fue como mi luna en Géminis quedó, tenemos mucho para investigar, acá Hay tenemos mucho mucho, hay más. mucho más. Por eso es una fiesta de poder investigar técnicas y después contrastar y empezar a probarlas y empezar a descubrir. Y a mí en ese sentido, a mí me amplió la práctica astrológica. En vez de tener que elegir Totalmente. veredas, ¿por qué tengo que elegir veredas? A mí me amplía y ahora de toda la historia no aplico todas las técnicas, de igual No, manera que no tengo que aplicar todo lo de la astrología moderna. totalmente, pero esto que hablábamos en algún momento, ¿no? La convergencia y el poder decir, esto para mí es importante, esto para mí es importante, y no importa si es de una rama, de otra rama, ¿por qué no pueden de alguna manera entender que cada uno va a resonar con ciertos parámetros o con ciertas técnicas o con ciertas interpretaciones, y eso es lo que hace rico todo esto? No Sí, elegir una y casarte con una y ser sí. fundamentalista de eso, sino el abanico de posibilidades. Sí, por eso creo que tiene que ver más con las ideologías personales del Sí, astrólogo y porque también a mí me ha pasado hace unos años atrás, cuando empecé a traer otras miradas y cuestionar mucho del discurso de la astrología tradicional respecto a la historia, cosas que inclusive muchas veces son falsas directamente, em, me da cuenta que las respuestas serán de defender algo personal, no de discutir ideas o ver por qué, tratar de entender. Por eso creo que el estudiar, el conocer más bien la historia de la astrología, en el mejor de los casos disuelve muchas de estas dicotomías, porque uno las empieza a entender desde cuestiones más filosóficas, epistemológicas, históricas, y que no tienen, y ver que en realidad el hecho de, por ejemplo, los grandes movimientos de traducciones, como es el actual, como el que está operando desde los años 80 y cada vez con más fuerza, y que post pandemia, sobre todo en Latinoamérica, se expande muchísimo más, y de cual mi universidad también forma parte en su investigación académica de la historia de la astrología y toda la recuperación de textos y bla, 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 bla. Em, Cuando uno ve otros grandes movimientos de traducciones en la historia, pasa un poco lo mismo, se empiezan a cuestionar y debatir las técnicas como se están utilizando en ese momento, lo mismo que cuando suceden desarrollos matemáticos, se tienen que cuestionar y revisar determinadas técnicas. ¿Por qué hoy nadie dice que hoy sí, yo hago astrología perso-árabe? Sin saber ni persa ni árabe, pero además las aplico sobre las tablas astronómicas de Kepler. Porque si utilizas las tablas perso-árabes, los cálculos te van a dar mal, claro. porque avanzó la matemática y los cálculos, ¿no? Entonces, eso ya es una innovación. Ahora, ¿eso lo hace peor, mejor? No, bueno, es No, lo que es, qué sé yo, ahí es lo que es, ¿no? Pero bueno, esas cosas es difícil a veces hablar, no sé, yo hay un montón de asteroides que no uso, como tampoco hay un montón de partes arábicas que no uso, no pero con sé. ese criterio también nos vamos a Demetra George, que tiene todo su fundamentalismo, o sea, todo su estudio y en base a astrología helenística y sus libros y demás, y astrología muchísimo más tradicional. Sin embargo, ella tiene un estudio sobre asteroides y aplicación sobre asteroides que es inmensa y es súper rica, que en realidad los asteroides se descubrieron muchos años después de lo que tenía que ver con la astrología Ujú. tradicional. Inclusive Entonces, mismo en sus libros de astrología tradicional, volumen uno y 2 hay interpretaciones que son interpretaciones más bien modernas. El otro día, por ejemplo, un astrólogo que se hace llamar a sí mismo astrólogo tradicional hablaba de la casa 12 en términos del inconsciente colectivo, de los traumas transpersonales, no sé qué, y digo, todo eso nunca lo mm, había leído en un libro premoderno sobre la casa 12. A mí me encanta, pero son sí. esas incoherencias que no sostienen el discurso. Entonces hoy me parece que hay categorías, como en este caso la categoría de
astrología tradicional, que se vuelve más una marca comercial que otra cosa, porque en sí misma cada vez tiene menos sentido. Recién nombrabas a Chris Brennan. Él usa signos enteros con transpersonales y le funciona y elige eso, digamos, y como en otros momentos de la historia, de vuelta con estos grandes movimientos de traducciones, no solamente se cuestionaron, sino que también cada astrólogo, como por ejemplo eso que también nombrabas del reel de Betty Valens, cuestionaron técnicas de cómo la usaba el anterior y yo elijo hacerlo así, cada cual fue haciendo su síntesis. Y mismo su síntesis, en muchos manuales, uno puede ver, eh, William Lilly en ese caso muy conocido, ¿no? Que uno Sí. va siguiendo su manual de astrología, ¿no? Y cómo todas las reglas y las instrucciones de cómo aplicar y utilizar las técnicas, y después cuando va a los ejemplos, ni él mismo las sigue en algunos casos. Entonces, digo, hay algo más complejo. Y a mí eso que hay algo más en la astrología, que no son solo las técnicas, es para mí una de las preguntas fundamentales que tenemos que conversar o al menos abrir la pregunta, ¿no? Porque hoy creo que el foco está muy puesto en las técnicas, en la recuperación de técnicas, pero hay algo que cuando empezás a estudiar también las técnicas y ves discrepancias, hoy, por ejemplo, también en el mundo anglosajón hay una pregunta que yo no la he visto todavía en cuestión en el mundo hispanohablante, ya va a llegar porque creo que en general tendemos a importar, Ujú. para bien o para mal. Eh, es muy común en el sistema de dignidades y debilidades esenciales esto de pesar y calcular, bueno, este vale 5, este 4, ¿no? Sí, Ahora, no todos están de acuerdo con eso. Primero, no. es un desarrollo más bien medieval, pero anteriormente en la astrología helenística quizás los decanatos tenían una valoración mucho más fuerte para después darle un punto, pisar la dignidad menor, ponele, ¿no? Después va a venir Morín y va a decir estos medievales se lo inventaron todo y va a decir, bueno, hay dignidades mayores y hay dignidades menores, ¿no? Y las menores van perdiendo fuerza hasta que casi después desaparecen. Y ahora se vuelven a retomar y ahora se vuelve como este fundamentalismo del conteo y ya se empieza a contar, a ver, ¿cuánto valen en realidad estos conteos? ¿No? ¿Qué tanto nos aportan? ¿Aportan o no aportan? ¿Son una guía? Pesar o no pesar, ¿no? Pesar en el término de contar los puntos, ¿no? Porque a partir de ahí, además, muchos derivan otras técnicas. El Almuten Figuris, digamos, hay otros montones que se derivan de ese conteo, ¿no? Pero cuando se empieza a cuestionar eso y a revisar, entonces, bueno, esas cosas a mí me parecen súper interesantes también para no tomar por verdad o por válido solo porque es antiguo, ¿no? Que es una de las grandes falacias que operan. Pero creo que aparte hay, Sino, hay como muchas cosas que van tiñendo. No solamente, como te decía antes, no solamente el contexto, sino también la religión, sino también el país, sino también hay, o sea, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta de por qué cada astrólogo termina haciendo la síntesis que hace de su práctica y también de su propia investigación, ¿no? O sea, yo escuché también esto de la casa 12 que nombrás, también desde este lugar de que la 12 solamente ve la 8, entonces por eso hay cuestión de traumas del inconsciente venidos de los ancestros, porque la 12 y la 8 son las únicas que ven a la 4. Y hay un montón de cosas que son de prácticas modernas, pero también son de prácticas que uno va eh, de alguna forma viendo dentro de la propia práctica, ¿no? O sea, vas teniendo distintos consultantes, vas teniendo distintas personas que vienen a vos y vas haciendo también ese recorrido de decir, uy, mira, esto se repite en esta persona y se repite en esta otra persona y se repite. Bueno, evidentemente acá tengo un patrón de claro, algo. Y eso también claro, es propio y es autónomo de claro. esta interpretación y me parecía fundamental recalcar esto que dijiste también al principio. La práctica también tiene que ver con lo intuitivo de cada uno y qué es lo que ve y qué es lo que uno percibe y qué es lo que uno entiende también de acuerdo a su experiencia, su contexto y su propio lugar de investigación y su propio lugar de postura. Solo Sí. estaría horas hablando con vos, porque la verdad es Pobre los impresionante. oyentes. Pobres, totalmente. Para cerrar, me gustaría preguntarte muy brevemente, porque me pareció también impresionante, ¿La cómo respuesta lo tiene que ser breve te o la la pregunta es breve? vemos. Eh, ¿Cómo lograste, porque acá te voy a hablar desde mi lugar de Argentina, cómo lograste la charla entre Richard Tarnas y Eugenio Caruti? Les escribí y se los propuse. Ay, qué bueno.
Así de fácil fue. Lo Así que de pasa es que, bueno, fácil. yo los conocía a los dos, yo los Claro. conocía a los dos ya. Pero antes de conocer a Richard Tarnas, por ejemplo, no lo conocía. A Rupert Sheldrake, él enseñó en mi escuela y en ese entonces, que fue justo cuando explotó la pandemia, él ni siquiera había dado ni un curso online nunca, ni siquiera en inglés, y me dijo, ok, sí, hagámoslo. Podría haber explicaciones astrológicas, pero en realidad fue así de fácil, lo mismo que la primera vez. Y quisiera remarcarlo, porque sobre todo cuando yo empecé y que una de las primeras entrevistas fue con Eugenio, eh, bueno, hubo movimientos en mi entorno a partir de eso, y en realidad puede ser así de fácil, ¿no? Como escribir. Bueno, después pasará lo que tenga que pasar, ¿no? Pero tomar el coraje y mandarse, diríamos, como yo cuando luego hicimos la conversación entre ellos, yo, bueno, con Eugenio estudié, pero ya habíamos hecho algunas entrevistas juntos y con él tuve una relación hermosa creo que de mucho respeto mutuo. Y con Richard Tarnas ya había estudiado con él también, y no sé si para entonces yo ya había estado en San Francisco y habíamos compartido también o algo, pero estábamos en contacto, y yo sabía que había puentes, ¿no? Entre ellos y que, bueno, mismo en esa conversación también Eugenio dice que lo toma también como fuente, entonces poder también hacer ese cruce y les escribí y accedieron. Maravilloso, porque es como acortar el. No les pagué a nadie, a ninguno de los dos, ¿eh? No, no, Por la duda, no, digo, bueno, no. que también puede ser, ¿no? Porque hoy, en ese momento era distinto, ¿no? Pero quizás hoy, por cuestiones de YouTube, porque también para muchos ya es un negocio, puede ser que cobren por una entrevista, seguramente los hay. En ese momento era otra historia, no sé ahora cómo se manejará ese tema. La verdad que no lo sé. Yo en este recorrido de astrología en criollo lo que me está pasando es buscar estas charlas o buscar estos lugares en donde hablar no solamente de astrología desde lo horoscópico, o lo predictivo o lo educativo, sino desde este otro lugar de que la astrología tiene esto, ¿no? Tiene historia, tiene memoria, tiene un montón de cuestiones alrededor. Hay muchos capítulos de este podcast en donde hablamos de agricultura, en donde hablamos de astronomía, en donde hablamos de magia, en donde hablamos de chamanismo, y la astrología de alguna manera aparece, ¿no? Entonces eso me parecía lo mágico. Y poder tener esta charla con vos de decir, bueno, más allá de lo que uno estudia o cree que estudiaría cuando se pone a estudiar astrología, que tiene que ver con, bueno, signos, planetas, casas, aspectos, etcétera, etcétera, y a nivel interpretativo, sino que todo lo otro, lo que hay detrás que tiene que ver con la historia o lo histórico. Para mí fue una revelación muy grande en mi proceso de estudio de la interpretación y la consulta, encontrarme con la historia, porque la Ujú. historia me permitió tener mucha más información sobre por qué las cosas son asignadas al lugar en donde están asignadas. Sí, sí, dan una estructura y una metodología de base que raíces, básicamente, ¿no? Raíces, ¿no? Y a partir de ahí creo que organiza y ordena mucho más todo el árbol, ¿no? Totalmente. Sole, muchísimas gracias. Contanos dónde te encuentran, si quieren conocerte un poquito más, tus redes sociales, o si quieren también, bueno, sé que en este momento tenés tu canal de YouTube en donde están tus entrevistas con Sí, distintos astrólogos, con distintas personas que están relacionadas con el mundo de la astrología y también con el mundo de la magia y el esoterismo. Pero bueno, me gustaría que, más allá de que yo te voy a etiquetar abajo, que nos cuentes dónde te encuentran, si te quieren sí. encontrar en las Eh, redes. sí, en general todas mis redes son Sole Davis, o sea, se escribe Davies con B corta o V, según donde lo escuchan.
En YouTube, en Instagram también tiene un punto, Sole.Davis, pero bueno, con Sole Davis lo van a encontrar y ahí comparto. Me interesa también poder divulgar. Eso fue tomando fuerza en el camino, ¿no? Yo también ahora estoy cerrando cierta etapa con mi proyecto online, porque cuando lo empecé, toda la parte académica no estaba tan expandida y cada vez va tomando fuerza. Entonces tuve que recalcular, vamos a decir. Y entonces me interesa como divulgar más la parte académica y poder hacer entrevistas a personas que estudian e investigan académicamente estos temas. Como bien decías recién también, la astrología está en la base de muchas prácticas, o para un entendimiento más completo de la astrología está bueno poder entender otras cuestiones que indirectamente hacen, aunque uno no esté hablando del lenguaje desde el lenguaje astrológico, como es tan transversal a la visión del mundo y a muchas de las prácticas, tanto científicas como mágicas, poder hacer como completar, ¿no? ese rompecabezas y ir completando cierta imagen, ¿no? más completa de la astrología. Y poder divulgar, ¿no? A mí la divulgación me interesa mucho, además de luego poder profundizar en otros ámbitos. La divulgación me gusta, y el canal de YouTube nace así, y el Instagram trato de hacer lo mismo, así que ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias por haber sido parte de esta charla en Astrología en Criollo. Muchísimas gracias por Un aceptar placer. también y compartir. Y a todos nuestros oyentes, a mí me encuentran como Agus Astrología en las redes sociales, aquí en Spotify y en Apple Podcast como Astrología en Criollo, y también como Agus Astrología en YouTube. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Esto fue Astrología en Criollo. Porque acá en Argentina, cuando decimos en criollo, significa para que lo entiendan todos. Mi nombre es Agustina Sampietro. No te olvides de suscribirte a este podcast para no perderte de ningún episodio y seguirme en las redes sociales, que estoy como Agus Astrología. Ahí también, en el link de mi perfil, vas a encontrar el contacto para poder agendar tu lectura de carta natal, de revolución solar y también tener tu acompañamiento emocional astrológico personalizado. Te espero en el próximo episodio de Astrología en Criollo. Bye bye.